¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy estoy un poco nostálgico y es que voy a hacer un viaje como hacía 30 o 40 años atrás. Sin traje de Gore-Tex, sin navegador, sin ABS, con una moto de 2 tiempos, con la ruta pegada en el depósito para no perderme y como se hacía antes, no hay otra. A veces me preguntan ¿cuál es la mejor moto para viajar? Pues la que tengas en ese momento. Todo es cuestión de voluntad, de tiempo y de ponerle ganas. Así que con este Remember inicio el viaje. No es un viaje largo, no es un gran viaje, serán unos 500 kilómetros. Voy hasta el circuito de Motorland en Alcañiz, pero bueno, será toda una experiencia. Veremos lo que da de sí el viajecito. Cada vez que monto en esta moto me invaden recuerdos. Me quito 20 años de encima. El ruido, el olor del aceite quemado con la gasolina, el motor 2 tiempos, las sensaciones que me transmite. Me recuerda mucho a mis inicios viajeros en moto. ¡Qué finura! Además, esta moto, esta RD en concreto, va muy, muy fina. Hay que ir con cuidado porque a partir de 7000 vueltas, creo recordar, es cuando se produce la magia. El sistema Yamaha Power Valve System, el IPVS, que luce en el costado de la moto, significa que abre y cierra y regula de alguna manera la apertura de la salida de gases, el cilindro al escape. Entonces te da una patada que te catapulta hacia adelante, con solo 350 centímetros cúbicos.
una potencia declarada de alrededor de 60 caballos y con el poco peso y la ligereza de esta moto, en su época era una auténtica cazagigantes. Cuidado especial en las curvas porque el chasis es blandito, recta un poquito, es un chasis muy simple. Es importante echarle gasolina al motor, así que una comida ligerita y a seguir. No me está resultando tan incómoda como esperaba. Normalmente esta moto la saco para salidas de mañana, de recorridos 100 kilómetros, 120 como mucho, y otra vez vuelta para casa. Y pensaba que al ser esta una salida más larga, unos 500 kilómetros ida y vuelta, pensé que me cargaría más la espalda o las muñecas o las piernas, pero la verdad es que no, es que me siento cómodo encima de ella, no me cansa la posición. He tenido motos mucho más modernas y mucho más, sin llegar a ser deportivas, pero con un cierto toque de deportividad, con manillar bajo y pies atrasados, que se me hacían mucho más incómodas que esta. Es muy importante en estos motores mantener la lubricación. Al ser un motor de 2 tiempos, se hace con una mezcla de aceite y gasolina. La Yamaha RB lleva un depósito independiente de aceite en el que hay que procurar que siempre tenga nivel suficiente. Sería una tragedia quedarse sin aceite. Tras haber rellenado el depósito y asegurarnos que tenga el nivel suficiente, toca guardar la botella y cerrarla bien cerrada porque va a ir dentro de la bolsa con nuestras pertenencias.
Bueno, pues lloviendo a ratitos y casi oscurecido, pero hemos llegado. Motorland. Éxito.